Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Ecos Educativos, tu podcast de confianza donde semana a semana analizamos temas educativos actuales desde diferentes perspectivas. El día de hoy, en este episodio, conversaremos sobre los desafíos de la educación rural en Manabí, una provincia donde miles de estudiantes dependen de escuelas que, a pesar de su enorme valor comunitario, enfrentan carencias históricas. Para abordar este tema tenemos la presencia de tres invitados especiales. Está con nosotros Kevin Ruiz, representante del Distrito de Educación de Manabí. También nos acompaña la licenciada María Elisa Zambrano, docente rural de la parroquia de Sosote, quien vive de cerca estos retos del día a día. Y finalmente la licenciada Ashley Nieves, especialista en educación rural e intercultural bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. Sean todos bienvenidos y ahora me gustaría que se dirijan ustedes a nuestros oyentes. Hola, soy Kevin Ruiz, como ya lo mencionó Mayra, soy el representante del Distrito de Educación de Manabí. Para mí es un gusto estar aquí, compartir este espacio, para compartir ideas, que nos cuenten sus experiencias y abarcar este tema, que es muy importante conocerlo. Hola, muy buenas tardes. Soy María Elisa Zambrano, soy una docente representando a un plantel rural educativo de la parroquia Sosote. Hola, para mí también es un gusto estar con todos ustedes, compartiendo nuestros puntos de vista, nuestras experiencias. En lo personal, como ya se mencionó, soy licenciada en Educación Rural e Intercultural Bilingüe. Yo, por así decirlo, tomé estos rumbos porque tuve una formación en instituciones rurales y se me hace que es importante que demos a conocer cómo es la situación de nuestras vidas. Muchas gracias, bienvenidos una vez más. Y Kevin, me gustaría empezar contigo y preguntarte, ¿cómo describirías tú la situación general de la educación rural en Manabí según los datos que maneja el distrito? Gracias Mayra por darme la palabra. Y cabe mencionar que en Ecuador el 36% de los estudiantes pertenecen a zonas rurales. Y esta es una cantidad muy importante y muy fuerte, sobre todo en Manabí, en cantones como Chone, Tosagua, Tabio Alfaro, Junín, Rocafuerte, El Carmen. Las instituciones que están dentro de estas zonas por lo general son escuelas pequeñas, dispersas, con un acceso muy complejo, una infraestructura deficiente y en muchos casos existen los unidocentes. Nosotros desde el distrito hemos identificado factores claves para identificar estos problemas, como lo mencioné antes: la infraestructura deficiente, la falta de transporte, la deserción escolar, el personal docente poco capacitado, que no está especializado para abarcar todos estos temas. Y si es bien es cierto que hemos estado trabajando en proyectos de reconstrucción después del terremoto del año 2016 o incluso en programas educativos como Todos al Aula, es cierto que aún existen brechas que hacen que no pueda existir esta equidad educativa. Muchas gracias, Kevin, es muy cierto lo que dices y esto ya nos muestra una realidad compleja. Entonces, ahora me gustaría contrastarla con la experiencia real en el aula. María Elisa, tú que trabajas directamente en una escuela rural en Sosote, quisiera saber cómo se viven estos desafíos en la práctica. Bueno, Mayra, la educación rural enfrenta uno de los grandes retos que ha sido la parte, lo que es la parte de la movilización, lo que es un docente. Y también la parte de la capacitación de los futuros docentes, donde algunos docentes en sí no están bien preparados en la parte cultural, lingüístico, porque ellos no están acostumbrados tanto a esa parte de convivir en las partes rurales, sino en una parte como que más moderna. Actualmente en la institución que yo estoy, no solamente en la mía, sino que en varias, tampoco no cuentan con recursos, lo que son recursos didácticos, incluso ni tampoco con los servicios básicos, por ejemplo, los que son internet, computadoras, salas de laboratorios, nada de eso. Entonces eso es una gran dificultad que tenemos nosotros, ya que también no toman en cuenta los verdaderos docentes que deberían sí estar en estas instituciones. Por ejemplo, también podría ser el medio de transporte, que sería un problema, ya que a veces no se facilita lo que es el medio de transporte, sino que uno a veces, por estar cerca, uno tiene que tomar medidas, por ejemplo, de cambiarse de domicilio.
para estar cerca del el plantel educativo. Entonces, esa es una de las grandes dificultades que uno ve. Aparte de eso, nosotros también vemos dificultades, por ejemplo, de que uno como docente tiene que sacar dinero de nuestro propio bolsillo para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Es muy valioso escuchar este aporte de tu experiencia personal, y aquí para mí aparece un tema clave, que son que las políticas educativas existen, pero no siempre se cumplen en la práctica. Y es por esto que me gustaría saber, licenciada Ashley, desde su formación en educación rural e intercultural bilingüe, ¿cómo se entiende la equidad educativa desde la ley y cómo se vive en las comunidades? Ok, en este aspecto la Constitución es clara. La educación pública debe ser gratuita, equitativa y financiada suficientemente. Los recursos deben asignarse según criterios sociales y territoriales. Pero, aunque esto suena bien en la teoría, en la práctica es totalmente distinta, ya que la ruralidad recibe menos recursos, menos seguimiento, menos especialistas. Ahora, con el sistema intercultural bilingüe, la ley establece que debe haber una atención integral desde los primeros años, una participación comunitaria activa, y a su vez se debe tener especial atención a aquellos territorios y pueblos indígenas, afroecuatorianos o montubios como el Manabí. Pero nuevamente este punto se cumple parcialmente, ya que faltan programas sostenidos, faltan trabajos técnicos, etc. Ahora, tocando otro punto, en la pandemia hizo fuerte una brecha, se abrió una gran brecha, ya que a nivel nacional el 37% de los hogares contaba con acceso al internet, pero apenas el 16% de las zonas rurales cumplían con esto. Entonces, muchos estudiantes se quedaron sin recibir clases, por lo que se generó una gran cantidad de deserción, trabajo infantil y un desfase académico que a día de hoy todavía se siente. Es muy verdadero eso, y ahora me gustaría detenerme un momento antes de pasar a los puntos en común, porque lo que ustedes han mencionado toca para mí un tema importante, que es que las leyes y las normativas suenan muy bien cuando se habla de estas, pero muchas veces no logran transformarse en condiciones reales dentro de las escuelas rurales. Entonces, licenciada Ashley, usted que trabaja directamente con comunidades, ¿cómo se siente esa distancia entre el papel y el territorio? Es evidente, porque más allá de lo que dictan las normas, el día a día nos muestra una realidad totalmente distinta. No siempre hay suficientes recursos ni un seguimiento institucional constante. Y lo digo desde mi experiencia propia, ya que yo estoy trabajando en un proyecto coordinado con la Universidad Politécnica Salesiana, y este proyecto es llamado Escuelas que Resisten. Trabajamos con familias y docentes para fortalecer los procesos educativos interculturales. Nosotros implementamos materiales bilingües, pequeños planes de apoyo comunitarios, etc. Y en esto también debo agregar que es un trabajo muy valioso, pero es algo que recae en la universidad y no en las políticas fuertes estatales. Y eso también lo sienten mucho las comunidades. Bueno, o sea, es verdad que existen desafíos en la implementación, y nosotros como distrito tratamos... Kevin, permíteme. Siempre hemos escuchado, se está trabajando en el plan, está en plan. Pero, o sea, siempre hemos escuchado esas palabras, pero no vemos resultados. Por ejemplo, en la institución que yo estoy, que es una zona rural, siempre nos vienen con la visita de que sí, tal día vamos a comenzar. Pero no vemos nada, como lo había mencionado antes. No contamos con servicios básicos, lo que es implementación de internet, materiales didácticos, nada de eso. En la pandemia no nos ayudaron prácticamente casi nada al gobierno, como que prácticamente nos lanzaron al vacío y nosotros trabajamos lo que era el grupo de WhatsApp. Incluso los niños no tienen un aprendizaje significativo y aplicamos prácticamente a pasar al niño de año de manera fácil, sin que el niño aprendiera en tal año lo que debería aprender. Entonces, en esa parte sí tiene una cierta dificultad, y creo que en la actualidad los jóvenes o el niño está teniendo esa dificultad porque no lo aprenden en aquel año, ya que también el gobierno no contaba con los suficientes recursos para que el niño aprendiera. Bueno, yo entiendo tu preocupación, María Elisa. Bueno, nosotros como distrito sí podemos fortalecer ciertos procesos para poder realizar informes más precisos a la hora de solicitar recursos o brindar recursos. También quiero añadir que una de nuestras tareas pendientes es la observación de nuestros equipos, ya que muchas veces los datos y la información recolectada que llega al distrito
muchas veces no refleja realmente lo que se está viviendo en esa comunidad. Es un proceso lento, es verdad, pero estamos trabajando en eso. Sí, pero si también te pones en la parte de nosotros como institución, nosotros también, al ver que no tenemos respuesta, nosotros también no podemos quedarnos estancados. Nosotros, obviamente, levantamos ideas para que los niños o jóvenes tengan un aprendizaje significativo. Es verdad, pero nosotros como instituciones también nos sentimos como un poquito abandonados porque sentimos que el gobierno prácticamente más se enfoca en las instituciones, como quien dice, en las milenias, que esos son más reconocidos porque ellos sí cuentan con lo que son laboratorios, acceso a materiales básicos como internet, todo eso. En cambio, acá se siente como una parte más abandonada. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por cuáles son las causas? Si fuera por la parte que es como más alejada o por lo más reconocido. Es verdad, esto que menciona María Elisa, que es una realidad que se repite en muchas comunidades. Los docentes han tenido que reinventarse, no solo por la pandemia, sino por esta falta histórica de inversión. Y todo esto tiene un costo emocional y un costo profesional. Y es muy bueno que plantee esta pregunta, no solo específicamente para Kevin, que representa una institución, sino para que todos nosotros reflexionemos un poco sobre lo descuidado que está y también, de todas formas, apreciar los esfuerzos que se tratan y que muchas veces una sola persona no puede hacer lo que un gobierno podría hacer. Entonces me gustaría profundizar en algo que se mencionó de forma indirecta, y es que la falta de recursos no solo tecnológica o la infraestructura, sino también los servicios educativos esenciales, porque en una escuela rural no vamos a encontrar un departamento de consejería estudiantil, no vamos a encontrar un psicólogo estudiantil o muchas veces un médico estudiantil. Hay, la mayoría de casos, un solo docente tiene que dar todas las materias a todos los salones. Entonces, Ashley, desde su experiencia trabajando en escuelas rurales, ¿qué implica que estas instituciones tengan que trabajar sin equipos completos? Implica que las escuelas asumen responsabilidades que deberían ser trabajadas por todo un equipo de profesionales especializados. Es decir, que muchas veces, como bien decía, es un docente aquel que comunica, orienta y guía. Entonces, yéndonos a la parte de los recursos itinerantes, estos llegan una cada varios meses cuando debería ser cada semana. Y cuando estos llegan, muchas veces no se tiene un seguimiento porque no existe esta presencia institucional constante. Entonces, esto de aquí también afecta mucho a los estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje o que tienen problemas complejos familiares. Bueno, y eso también sumale a la falta de, a la parte donde cambian, donde rotan los docentes. Los rotan, por ejemplo, a un buen docente que trabaja en una institución rural, la cambian a una ciudad como más moderna. Y también como por ejemplo también los docentes que están normalmente en una institución moderna, la cambian en una rural, eso cambia prácticamente en el aprendizaje del niño, ya que el niño o el joven está adaptado a la enseñanza del antiguo profesor, y entonces en esa parte dificulta mucho el aprendizaje del niño, ya que el niño está, como quien dice, adaptado a la otra estrategia que utilizaba el docente. Entonces por esa parte perjudica un poco el aprendizaje. Bueno, sí es verdad que la rotación es un problema muy serio, y también hay que reconocer que cubrir las vacantes en zonas rurales es mucho más complejo, porque muchas veces y en muchos casos se han realizado concursos y han habido vacantes disponibles, que muchas veces las personas no participan o no postulan en ahí es donde yo pienso que el Estado debería de implementar métodos para que los docentes, estas personas que trabajan de esta manera, se sientan incentivados. Podrían ser viviendas, acceso a salud, transporte, o incluso una bonificación para estas personas que trabajan en lugares de difícil acceso. Y hablando de acceso, esa palabra tan importante, hay algo que casi nunca aparece en los informes educativos que hacen las instituciones, que hacen los docentes, y es los tiempos de traslado. Porque en algunas parroquias los estudiantes les toca caminar 30 minutos, una hora, muchas veces. Kevin nos comentaba antes de comenzar la grabación que tiene una familiar que le toca incluso transportarse a través de una montaña en un burro para poder llegar a su lugar de trabajo, y ella es una docente rural también. Entonces,
Cuando llueve, especialmente ahora que el invierno está comenzando y está empeorando, estos caminos se vuelven intransitables y todo esto afecta a la motivación del docente, la motivación del estudiante, su asistencia, su puntualidad y su seguridad incluso. Y cuando el transporte escolar existe, muchas veces cubre rutas que son demasiado amplias, por lo que los estudiantes, por ejemplo, en una comunidad en la que yo trabajé, los estudiantes deben de salir antes de las 5 para poder llegar a las 7. Entonces aquí tenemos un punto que es la igualdad, es ofrecer este servicio a todos, pero la equidad es ajustar este servicio a la realidad territorial y eso tampoco todavía no se cumple. Y cuando el Estado no llega, obviamente nosotros como docentes deberíamos de trabajar, no solamente como docentes, sino como instituciones en general, donde obviamente también contamos con el apoyo de los papitos, de los alumnos, donde también se hace lo que es las mingas, las rotaciones y obviamente una ayuda monetaria para que la institución se tenga un poquito más aseada, más compleja, gracias a la ayuda monetaria que nos ayudan los papitos. Y esto nos hace reconocer que la brecha que existe no es solo digital o económica, sino también estructural. ¿En qué sentido? Que son los docentes y son las familias las que ahorita están sosteniendo procesos que realmente le corresponden a una institución, a un gobierno. Entonces, con lo que manifestó la licenciada Ashley, con lo que manifestó la licenciada María Elisa y el ingeniero Kevin, se vuelve evidente que la brecha digital es también social, es también educativa y todas se correlacionan. Entonces, ya que eso ha quedado claro, quiero saber yo en qué coincidimos, en qué no y qué propuestas reales pueden ustedes pensar para mejorar la educación rural, porque a veces nos quedamos en un diagnóstico, en decir que esto es un problema y no pensamos en soluciones o no ponemos en marcha planes de acción para reparar estas grietas. Yo creo que el principal problema no es la capacidad del estudiante ni del docente, sino de la falta de condiciones que tenemos para que la educación ocurra con dignidad. Y cuando hablo de condiciones no me estoy refiriendo a tener computadoras o internet, sino de tener suficientes materiales básicos, de tener este acompañamiento emocional, de tener esta presencia de las instituciones. Y como una propuesta, yo diría que se deben formar docentes, pero para contextos rurales, porque no es posible que nosotros al momento de trabajar nos encontremos con realidades que son totalmente distintas. Pero creo que también hay que reconocer que sin el apoyo estatal, obviamente los docentes también no solamente nos vamos a enfocar en solo enseñar, sino que también se debe adaptar a lo cultural de la institución educativa que normalmente como uno como docente está. Por ejemplo, lo que son los proyectos escolares. Entonces sería una adaptación a los que los jóvenes o niños ellos conocen. Entonces eso también podría beneficiarse, ya que podría desarrollar habilidades y pueden despertar un poquito esa parte más crítica, ya que están desarrollando habilidades que a ellos les gustan. Bueno, yo aquí voy a discrepar un poco porque me preocupa romantizar la creatividad del docente rural. Y espero que no se entienda de una mala forma, porque me parece maravilloso que un docente la apasione y sea creativo con sus estudiantes. Pero una cosa es hacerlo porque le apasiona y otra es que lo haga por sobrevivir, porque no existen en estos lugares los materiales y recursos necesarios, o porque el docente tiene que estar frente a 5 grados diferentes al mismo tiempo. Y bueno, como propuesta, yo propondría un diseño técnico pedagógico en donde haya una observación real de lo que está sucediendo realmente dentro de estas comunidades. Y como ya lo mencioné antes, darles estos beneficios a los docentes, invertir en los docentes, porque si nosotros queremos una educación de calidad, tenemos que invertir en las personas que sostienen esta educación. También mejorar los vínculos con los gobiernos municipales, parroquiales, porque es muy importante contar con ellos a la hora de mejorar los caminos, mejorar una infraestructura de una institución y así. Yo ahí sí te doy la razón, porque para mí el discurso de el docente rural es creativo tapa la precariedad en la que trabaja, ya que la creatividad debería ser una opción y no una obligación.
Pero tampoco hay que negar que la mejor educación que se ha visto hoy en día es en las instituciones rurales, ya que en eso se enseña principalmente desde lo básico y lo más importante, ya que desde ahí se reconoce desde lo primordial lo que un estudiante desde el primer año debería aprender hasta hoy día. Y creo que con estos 3 comentarios finales encontramos un punto en común y medio, que es el reconocer el valor del contexto rural, pero sin justificar sus carencias. Porque no se trata de que los docentes se las arreglen, sino de que exista esta verdadera equidad que mencionaba Ashley acertadamente. Entonces, si algo deja en claro esta conversación es que la educación rural es mucho más compleja y más rica de lo que muchas veces se muestra o se piensa. Y que cualquier política educativa debería, antes que todo, atender a esto, a los testimonios de las personas que tienen ese contacto directo. Entonces, con esto hemos llegado a este final del podcast de esta semana y hoy hemos visto que la educación rural en Manabí atraviesa unos desafíos inmensos. Una es la infraestructura limitada, la conectividad precaria, también la falta de recursos por parte del gobierno que no llegan a tiempo o que no llegan en absoluto, la inequidad en la distribución de ciertos recursos, la falta de atención al traslado y problemas que se han intensificado desde la pandemia. Pero también encontramos cierta esperanza en temas que se trataron, como cuando hablamos un poco de la vocación docente, también de los esfuerzos comunitarios, esta presencia tan bonita que siempre existe de la comunidad, este ímpetu por querer sacar adelante a los niños, y también hablamos y palpamos un poco por encima esta posibilidad al final de construir políticas que sean más justas y que tomen en cuenta este contexto. Agradecemos a Kevin, a Marilisa y a Ashley por haber estado presentes en este espacio tan importante y tan bonito, y esta conversación por haberla llevado adelante ustedes, y si quieren decir algunas palabras de despedida a nuestros oyentes, son bienvenidos. Bueno, gracias Mayra por la invitación, gracias a mis compañeros por haber compartido uno de esos grandes comentarios que al final de cuentas sí puede influenciar en lo que es en este tema de conversación. Para mí es un privilegio haber opinado y esperemos que el gobierno actúe y tome las verdaderas medidas necesarias para que las instituciones rurales mejoren un poquito. Bueno, yo también quiero agradecer por el espacio brindado, por acompañarnos aquí, y me gustaría mucho que esto llegue a muchas personas, porque hemos hablado con la verdad sobre este problema, y si nosotros queremos solucionar esto, debemos de siempre hablarlo con la verdad. Muchas gracias por compartir en este espacio. Yo también agradezco mucho por la invitación. Se tocaron puntos muy importantes, perspectivas muy interesantes, y pues nada, espero encontrarnos pronto. Gracias a quienes nos escucharon en el episodio de esta semana. Nos encontraremos en un próximo episodio para seguir dialogando sobre educación y sociedad. Esto fue Ecos Educativos. Muchas gracias. No se le dio. Bienvenidos. Eso está saliendo. Está empezando. Bueno, me presento, soy Kevin Ruiz, representante del distrito. A ver. Deja ver cómo se está yendo. Representante del distrito. Oye, estábamos grabando, llevamos 3 minutos con 49 segundos. Compórtate, Mayra. Porque 25 minutos, Marilisa, todos son de Marilisa. Y si nosotros queremos mejorar esta realidad, Oye, ¿qué te ríes? mi gente casi se nos muere Mayra. Ya. Consejo del día, no tomen agua.